Muy buen día tengan todos, bienvenidos a la asignatura Gerencia de Proyectos, dirigido a la Escuela de Comunicación Social, sexto semestre de la Universidad Católica Andrés Bello. Mi nombre es Orlando Hernández y aquí tienen mis líneas de contacto, mi correo electrónico, mi número de teléfono celular, mi página web y mis redes sociales. Para mí es un honor tener la responsabilidad de poder compartir nuestra experiencia y conocimientos del fascinante universo de la gerencia de proyectos. Cabe destacar que la gerencia de proyectos es una especialización, un estudio de carácter multidisciplinario, ya que en ella pueden ejercer cualquier profesional independientemente de su profesión, porque en cualquier área de especialización siempre habrá un proyecto. Estamos hablando de salud, educación, comunicación social, televisión, radio, satélites, lanzamiento de cohetes, automovilismo, la carrera aeroespacial, la construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Todo funciona bajo un proyecto. Que el proyecto debe conducirse adecuadamente bajo ciertas normas y bajo ciertas recomendaciones de buenas prácticas, para eso es la gerencia de proyectos. Y a ustedes como especialistas en el área de comunicación social, es importante el manejo de esta especialidad de gerencia de proyectos, porque cada una de las distintas aristas que puede estar eh, eh, dividida la especialización, que seguramente va a meritar que necesitan conocimientos en función de la gerencia de proyectos. Bien, nuestra materia de gerencia de proyecto está dividida de la siguiente manera. Una unidad 1, donde vamos a concretar todo lo que se refiere al marco general de la gerencia de proyectos. Una unidad 2, donde vamos a tratar todo lo referente a los procesos de inicio, etapa donde se recopilan todos los datos, todos los requisitos que se van a atender y se van a desarrollar a lo largo del proyecto. Una unidad 3, donde vamos a tratar todo lo referente a los grupos de procesos de planificación, donde vamos a ordenar todos los requisitos y todos los requerimientos y toda la idea que se generó, que se plasmó en el proceso de inicio, la vamos a planificar adecuadamente bajo ciertas normas prácticas para poder desarrollar el proyecto. Una unidad 4, donde vamos a hablar y discutir sobre los grupos de proceso de ejecución, etapa central de lo que es el desarrollo de un proyecto, ya que en esta etapa se desarrolla el producto entregable, lo que vamos a conocer como entregable. Cada proyecto tiene una cosa, un servicio, un bien, algo que se entrega al final de el proyecto. Una unidad 5, donde vamos a considerar todo lo referente a los grupos de procesos de monitoreo y control, para darle un paneo constante y bien documentado referente a todo lo que se hace en todas las áreas de trabajo. Y una unidad 6, que se refiere al grupo de proceso de cierre, donde felizmente deberíamos darle cierre a la terminación, pues, de un proyecto. De la unidad número 1, que se refiere al marco general, está dividida de la siguiente manera. Un tema 1, donde vamos a hablar del marco conceptual, luego vamos a hablar sobre la estructura organizacional, luego vamos a desarrollar todo lo que se refiere a los factores ambientales de esas organizaciones, de los proyectos también, el ciclo de vida de un proyecto, los grupos de procesos y áreas de conocimientos, que son la armazón para poder darle frente a lo que es el desarrollo de un proyecto. El alcance de la unidad número 1, ustedes al final de este estudio vamos entonces a conocer todo lo que son las generalizaciones de la gestión de proyectos, el contexto del proyecto,
las restricciones del proyecto, las diferencias entre proyecto y operación, la oficina de dirección de proyecto, vamos a saber para qué, cómo funciona, de qué manera. Vamos a conocer también y a saber sobre los sistemas de la organización. Vamos a hablar sobre los interesados del proyecto, el ciclo de vida del proyecto, cómo se comporta, cómo se divide, y las áreas del conocimiento de la dirección de proyectos. Asimismo, los grupos de proceso que conforman los proyectos. Gestión de proyectos dentro del marco conceptual. ¿Qué es gestión de proyectos? La gestión de proyectos no es más que una disciplina que establece los parámetros para organizar adecuadamente los recursos humanos y financieros para que un proyecto sea completado dentro y bajo las restricciones que él mismo tiene. ¿Cuáles son las restricciones de un proyecto? Alcance, tiempo, costo y calidad. Normalmente esas son las restricciones que se establecen de un proyecto. El alcance, porque hay una petición, hay algo que cumplir, hay algo que desarrollar. El tiempo es limitado, o sea, no podemos salirnos del tiempo ilimitado, tenemos que tener una holgura si acaso. Los costos, que se refiere prácticamente al manejo del presupuesto, y algo que le da el toque final al éxito de un proyecto, la calidad del entregable del proyecto. Eso es lo que es gestión de proyectos. La materia la llaman gerencia de proyectos. Modernamente, debería ser gestión de proyectos, porque ya vamos a ver qué diferencia puede haber entre los conceptos actuales de gerencia y gestión. Proyecto. ¿Qué es un proyecto entonces? Proyecto es, por supuesto, un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Cuando se habla de resultado único es porque todos los proyectos son distintos. No hay un proyecto igual a otro. Es muy difícil que tú digas el proyecto 1 es igual al proyecto 2. Puede ser que de repente un proyecto habitacional tenga algunas unidades, algunos lotes de unidades iguales, pero el proyecto sí es distinto si se llevase a cabo en otra área, en otro tiempo, en otros puntos geográficos. Por eso se habla de servicio o resultado único. Es una sola vez que se hace el proyecto. El proyecto abarca una serie de cosas interesantes, ¿no? Finanzas, ideas, dinero, ¿no? Eso es el proyecto. Un esfuerzo temporal. Comienza y tiene un final. Y tenemos un resultado único. De los proyectos, por supuesto, para atender los proyectos existe lo que se considera como dirección de proyecto. Y la dirección de proyecto no es más que la aplicación de todos esos conocimientos y habilidades, además las herramientas y las técnicas, para que el proyecto pueda cumplir con los requisitos del mismo. ¿Cuáles requisitos? Los requisitos que se establecen en los procesos de inicio, cuando se evalúa la idea, la petición del cliente, qué es lo que quiere del proyecto. Esa es la dirección del proyecto. El director de proyecto, por supuesto, es como un director de orquesta. Un director de orquesta que tiene que acoplar todos los instrumentos y todos los sonidos al unísono para que haya una calidad espectacular. O sea, obtener resultados satisfactorios. Por supuesto, lo ideal es una eficaz dirección de proyecto. ¿Y qué es una dirección eficaz de proyecto? Sencillamente cumplir con los objetivos del negocio. Los objetivos del negocio es: yo quiero y deseo que esto se cumpla de esta manera. El requisito inicial, cómo se constituye el proyecto. Satisfacer las expectativas de los interesados. Todos los proyectos tienen un grupo de interesados, los interesados internos y los interesados externos. Lo vamos a estudiar más adelante, quiénes son y cómo se clasifican los interesados. Hay que satisfacer esas expectativas. Ser lo más predecible posible. Cuando hablo de ser más predecible posible, no es que tengamos como una especie de bola mágica, una bola de cristal, ¿no? Un tipo de brujería moderna. Sencillamente, la predicción de algo se puede hacer hasta por intuición,
por experiencia, por estar bien dateado, entre otras cosas, ¿no? Y esto conlleva a quizás a veces resolver o a evitar problemas, ¿no? La predictibilidad de algo, ¿no? Aumentar las probabilidades del éxito de un proyecto cada vez más, tener más probabilidades de que el éxito sea satisfactorio para todos, prevenir problemas e incidentes y en todo caso resolverlos. Yo soy de los que piensa de que la gerencia de proyectos, el director de proyectos, no está para resolver problemas, pero como siempre suceden problemas, de alguna u otra manera, cuando suceden los problemas hay que resolverlos. Pero lo básico, lo ideal de una dirección de proyectos, de un director de proyectos, es prevenir los problemas y los incidentes. ¿Y cómo se previene? Teniendo la predictibilidad de que eso no suceda y si llegase a suceder, amortiguarlo o paliarlo de la mejor manera. Responder a los riesgos de manera oportuna. Cuando sucede algo, tú tienes la previsión ya de que eso podría pasar, perdón, y tienes los recursos adecuados para minimizar el impacto. Optimizar el uso de los recursos, por supuesto, como ya sabemos, o como ya se dijo en principio, así más o menos por encimita, hay unas restricciones que son limitativas, pues valga la redundancia. Y entonces esto hay que usarlo de manera óptima para poder tener entonces viabilidad en el desarrollo del proyecto. Identificar, recuperar o concluir proyectos fallidos. La propia preparación del director de proyecto va a hacer que tenga la capacidad profesional de incluirse en cualquier proyecto, bien sea en proceso o en marcha, o sencillamente algo que se paró, que quieren reactivarlo, y esta experiencia de orquestar grupos y procesos puede hacer que continúe adelante un proyecto que se pudo haber catalogado como fallido en un momento y que quizás sea viable con una buena gestión. Gestionar las restricciones, por supuesto, hay que tener mucha mano zurda para manejar las restricciones que ya vamos a conocer y equilibrarlas, porque cuando se estira una, se coge otra y viceversa, ¿no? Cuando se coge una, se tira la otra, ¿no? Es una cuestión que un tire y escoge, ¿no? Y por supuesto gestionar el cambio de una mejor manera, gestionar el cambio continuo, la mejora continua, entre otras cosas, ¿no? Si es necesario hacer algunos ajustes en el camino, hacerlo de que sea lo menos traumático posible y que sea lo menos de menor impacto posible. ¿Okay? Eso sería la dirección eficaz de un proyecto. Pero también puede suceder lo contrario, pues que es una dirección ineficaz de proyecto, ¿no? Por supuesto, incumplimiento de los plazos. Te sales de los plazos y chao, pues, se acabó, pues, porque vas a requerir más recursos, más de todo. Esto es complicadísimo ya para la rentabilidad de un proyecto. Trabajar con sobrecostos, o sea, no tener control de una buena compra o unas buenas negociaciones o una buena previsión de materiales adecuados o una buena negociación con proveedores con un plan de compras adecuado. Entonces tienes que comprar como desesperado, ¿no? Llegas a los sobrecostos. La calidad eficiente, si trabajas con los materiales inadecuados, si trabajas con los controles inadecuados, vas a tener algo inadecuado. El retrabajo, que significa retroceder el trabajo. Mira, esto no hay que volverlo a otra vez, y ese retrabajo, ese reproceso hace que el proyecto no sea rentable. La expansión no controlada del proyecto, que el proyecto se desparrame, técnicamente hablando, vulgarmente hablando, se le vaya de las manos a la dirección de proyectos, y esto trae como consecuencia un descontrol absoluto, ¿no? Pérdida de la reputación para la organización, por supuesto, todas las anteriores nos va a traer como consecuencia de que no somos los más ideales para administrar proyectos, ¿no? Interesados o insatisfechos, la gente que está interesada, que está en torno al proyecto,
Y finalmente el incumplimiento del objetivo propuesto del proyecto, que por supuesto incluye manejo de costo, de calidad y de un entregable adecuado. Por supuesto, todo esto nos va a dar como consecuencia un gerente, una dirección ineficaz, y esto a fin de cuentas, más temprano que nunca, más temprano que tarde, se va a generar algún caos, porque no se va a perder el control de las cosas y la insatisfacción de todos los que participan en el proyecto. Los proyectos como impulso de cambio. ¿Qué significa esto? En realidad, los proyectos, como es una variable que va en función del tiempo y de su rentabilidad, de su negocio, lo que nos va a permitir es impulsar cambios. ¿Cómo es eso? Las organizaciones, cualquiera, tienen un estado actual en determinado momento. Y considerando lo que es un proyecto, desarrollar un proyecto nuevo, para la redundancia, si el proyecto es nuevo, ese proyecto, la perspectiva de ese proyecto es llevar a otro nivel, a través de una serie de actividades, que vamos a ir desarrollando, a otro estado futuro de la organización, de la que ejecuta la organización y la propietaria del proyecto. Esto trae como consecuencia un nuevo nivel de estatus, mayor valor en el tiempo correspondiente. Eso es el impulso de cambio que genera un proyecto. Estamos en un estado A, por ejemplo, y con el proyecto, todo es bien ejecutado, nos vamos a situar en un mejor nivel de rentabilidad, de posición, de prestigio, entre otras cosas. Esto es lo que se puede considerar como proyectos como impulso de cambio. ¿Okay? Por supuesto, desde una perspectiva del negocio, un proyecto está destinado a mover una organización de un estado a otro estado a fin de lograr su objetivo específico. ¿Cuáles son entonces las restricciones del proyecto? Los proyectos necesitan ser ejecutados y entregados bajo las restricciones tradicionales. Y las restricciones tradicionales son alcance, tiempo y costo. ¿Okay? Esto es lo que se conoce como la triple restricción. ¿Okay? El triángulo de la triple restricción. La restricción del tiempo se refiere a la cantidad de tiempo disponible para completar un proyecto. O sea, usted tiene 2 años para entregar el proyecto, 6 meses, 5 años, 10 años. El tiempo es limitado, siempre va a ser limitado. Es una restricción de tiempo. Tú no te puedes pasar del tiempo que se establezca, que sea necesario para la ejecución del proyecto. La restricción del costo se refiere a la cantidad presupuestada para el proyecto. O sea, usted tiene una cantidad de dinero limitada para que el proyecto funcione. Si te pasas, ¿de dónde sacamos los recursos? ¿Ah? Y la restricción del alcance se refiere a lo que se debe hacer para producir el resultado final del proyecto. O sea, ¿qué es lo que se pide para que el proyecto genere? Estas restricciones son totalmente duras, muy limitativas. Esto es lo que conocemos desde siempre de forma tradicional como la triple restricción tradicional. En el triángulo de la gestión de proyectos, cada lado representa una restricción. Un lado del triángulo, cualquiera de ellos, no puede ser modificado sin impactar los otros. Si se reduce el tiempo, los costos aumentan y el alcance probablemente se tenga que modificar. Un refinanciamiento posterior de las restricciones separa la calidad del producto del alcance y hace, por supuesto, de la calidad una cuarta restricción. Cualquier restricción, cualquier contracción de estas partes del triángulo de la triple restricción va a afectar de alguna manera la calidad del producto o la calidad del entregable. Entonces tendremos que incrementar el alcance, típicamente aumenta el tiempo del costo. Eso es lógico, ¿no? Si damos una restricción fuerte de tiempo, puede significar un incremento en los costos y una reducción en el alcance. Si
tú reduces el tiempo, tienes que poner más gente a trabajar, por ejemplo, ¿no? Para que termine o duplicarlo, triplicar los turnos, qué sé yo. Y eso va a repercutir en el alcance del entregable. Un presupuesto limitado, un presupuesto limitado puede traducirse en un incremento de tiempo y una reducción del alcance. O sea, cualquiera de las variables que se modifique va a afectar a la otra. Lo que nos trae como conclusión que la disciplina de la gestión de proyectos consiste en proporcionar las herramientas y las técnicas que permiten al equipo de proyecto organizar el trabajo para cumplir con todas esas restricciones. Hoy en día se sigue utilizando el término de la restricción triple. Es como común llamarla así, ¿no? Pero la ecuación de las restricciones ya no hay solo 3 variables, sino que se incluyen otras variables, que son alcance, tiempo, costo, calidad, riesgo y lo más importante, la satisfacción de los clientes, ¿no? Entonces ahora podemos hablar, en vez de un triángulo, de una triple restricción, una especie de un hexágono, ¿no? Donde tenemos que considerar la satisfacción del cliente, la calidad, el riesgo, el alcance, el tiempo y los costos. Al momento de formular el proyecto, es imposible fijar de manera arbitraria todas estas variables. O sea, no se puede decir yo voy a gastar tanto, pero lo voy a hacer en tanto tiempo, yo quiero un alcance de esta naturaleza y no voy a tener riesgo. O sea, eso no se puede hacer. Por eso es que hay que planificarlo muy bien, ¿no? Se debe comprender la interrelación que existe en cada uno de estos componentes en el proyecto para desarrollar el plan, para que el mismo sea realista y alcanzable. Muy importante, ¿okay? Al cambiar uno de estos componentes de las restricciones, se tiene que evaluar el impacto en el resto de las variables. Entonces tenemos que ver una concatenación continua, una interrelación permanente, ¿no? En el manejo de todas estas variables limitadas del proyecto. Ejemplo de restricciones. Fíjense ustedes. Construcción de un canal de esclusas, donde se define un alcance del tráfico de 600 millones de toneladas por año. Aquí estamos hablando de especie de una represa, ¿no? 600 millones de toneladas de agua por año, ¿no? Eso es lo que se pide. El contratista dice, entregamos en 10 años con un valor de 5.000 millones de dólares. O sea, quiere su esclusa con 600 millones de toneladas de tráfico al año. En este tiempo, en este lapso de 10 años, con 5.000 millones de dólares. El cliente dice, bueno, pero qué barbaridad, ¿no? Eso me lo entregan en 5 años. Necesito que me lo entreguen en 5 años. Esta situación, ¿qué pasa? Va a obligar que la variable precio se restrinja. Dice, bueno, pero quieres más tiempo por la misma cantidad, esto no es tan viable, ¿no? Entonces, ¿qué dice el contratista? Yo lo voy a hacer, o sea, si agrego más personal, más máquinas y trabajamos 24 horas por día, por lo que el presupuesto ahora de 5.000 millones pasa a 8.000 millones de dólares. El cliente nos dice, necesito que termine el proyecto en 5 años y dispongo de un presupuesto máximo de 3.000 millones. Arréglesela como pueda. Toda esta situación, este nuevo panorama, obliga a restringir el alcance. O sea, yo no te puedo hacer en 5 años con 3.000 millones lo que se debía hacer con 600 millones en 10 años, ¿no? Finalmente el contratista dice, bueno, yo propongo y te hago un alcance, pero de 400 millones de toneladas métricas al año, y ya está. ¿Qué pasa con esto? Si el cliente insiste con el alcance original de los 600 millones de toneladas al año, finalizarlo en 5 años con un presupuesto de 3.000 millones, no cabe duda que el proyecto fracasará por las siguientes razones. Primero, no se cumplirá con todo el alcance original, porque el dinero de 3.000 millones no es suficiente, porque ya el presupuesto estaba en otro nivel, en 8.000 millones. Se agregarán costos que no estaban en el contrato, el proyecto será entregado más tarde de lo pactado y finalmente el proyecto no cumplirá con los parámetros mínimos de calidad. ¿Y todo esto qué trae como consecuencia? Por supuesto, un cliente inconforme. Y como creemos en este ejemplo que se trata de una represa de agua potable,
para el servicio de una comunidad, los clientes va a ser la comunidad. Ahí está el asunto del manejo inadecuado de las variables. Bien, ahora ¿cuáles son los objetivos del proyecto? Ya tenemos restricciones, ya tenemos una visión para hacia dónde va y dice, bueno, vamos a definir los objetivos del proyecto. Pues los objetivos del proyecto son básicamente tiempo, costo, calidad y alcance. Si nosotros cumplimos con eso, cumplimos con los objetivos del proyecto. Y esto se establece en lo que vamos a conocer más adelante como acta de constitución. El proyecto se considerará completado cuando se hayan alcanzado todos esos objetivos de forma adecuada, por supuesto. El director del proyecto, o lo que se denomina el Project Management, es el responsable de que estos objetivos se cumplan. Las principales características de los objetivos de un proyecto son las siguientes. Se establecen todas al inicio. Por eso es que hablamos de procesos de inicio. Se perfeccionan durante la planificación. O sea, en el inicio, ¿qué quieres? ¿Cómo lo quieres? Y planificamos y perfeccionamos esa petición. O ajustamos esa petición. Son responsabilidad, por supuesto, del director del proyecto. Todos los objetivos deben ser claros, alcanzables y transferibles. Muy importante. ¿Cómo sabemos si realmente un proyecto está completo? Sencillo. Analizamos si se cumplen los objetivos del proyecto. Hay un concepto que se llaman portafolios, programas y proyectos, que son como especies de las divisiones estructuradas del manejo de proyectos o de empresas que manejan proyectos, ¿no? A título de referencia, ¿no? Un portafolio se define como los proyectos, programas, portafolios subsidiarios y operaciones gestionados como un grupo para alcanzar objetivos estratégicos. Yo en un portafolio debo tener un paquete de cosas. ¿Okay? Un programa se define como un grupo de proyectos relacionados, programas subsidiarios y actividades de programas que se realizan en forma coordinada. Y proyectos puede dirigirse en tres escenarios separados, como un proyecto independiente, fuera de un portafolio de un programa, dentro de un programa o dentro de un portafolio. ¿Ven? Estos son los tres componentes del manejo de la dirección de proyectos: portafolio, programas y proyectos. En el contexto de la dirección de proyectos, el manejo de todas estas conjugaciones de paquetes de trabajo está de la siguiente manera. En la gran cúspide del plan estratégico tendríamos entonces el portafolio o los portafolios que se sustentan con el plan estratégico. Del portafolio pueden estar dependiendo los programas, luego los proyectos y luego los subproyectos. Esta es más o menos la jerarquía piramidal de lo que es la dirección de proyectos. Otra forma de ver la relación entre portafolio, programas y proyectos lo podemos visualizar a través de esta gráfica. Esta sería un ejemplo de portafolio donde lo conforman tres programas. El programa A está directamente relacionado con dos proyectos solos directamente del portafolio. Hay un programa B que tiene un subprograma que está relacionado con unos proyectos. El programa B a su vez está relacionado con proyectos solos. Tenemos otro portafolio que tiene programas y que tiene otros proyectos, y esta es una relación en que se comparten los recursos entre todos los equipos del portafolio, la asignación de recursos a través de la oficina de dirección de proyectos. Bien, dentro del contexto de la dirección de proyectos debemos considerar entonces lo que es el plan estratégico. Recordemos que el plan estratégico es lo que la organización quiere conseguir para cumplir su misión y alcanzar su propia visión. El plan estratégico es la base fundamental de la gestión, y el plan estratégico está fundamentado, sus pilares principales los conforman las habilidades, el talento, la actitud al liderazgo y la gente, su propia gente. Todo proyecto debería estar alineado dentro de lo que es el plan estratégico de la empresa. Una empresa que no tenga un plan estratégico trazado tendrá más inconvenientes en lograr sus objetivos. Así, el portafolio incluye distintos programas y proyectos, mientras que los programas son un conjunto de proyectos relacionados que se gestionan
en conjunto. Por ejemplo, tengamos un portafolio Alcaldía de Chacao 2021. Este es el paquete global. Dentro del portafolio podríamos tener un programa que se denomina Ciudad Productiva. Podría estar paralelo a otros tipos de programas. Y el programa podría contener proyectos, por ejemplo, proyectos de infraestructura, de capacitación y financiamiento. La Oficina de Dirección de Proyectos, o lo que se denomina Project Management Office, es una entidad de la organización, de estas organizaciones que manejan muchísimos proyectos, que facilitan la dirección centralizada y coordinada de proyectos. La oficina, este tipo de oficina, lo que hacen es implementar de manera estructurada sus estrategias a través de proyectos, programas, portafolios. Están trabajando bajo lo que es el esquema de la Project Management Office. Este tipo de oficinas de dirección lo que suministra al equipo de sus directores de proyectos son estándares, procesos, recursos, políticas y hasta adiestramiento. Así tenemos que los roles de la oficina de gestión de proyectos, sus principales roles son proveer metodologías de la dirección de proyectos, dar soporte para gestionar proyectos, por ejemplo en la capacitación, y asignar directores de proyectos y ser responsables del éxito o del fracaso de los proyectos. Otros roles de la oficina es gestionar las interdependencias entre proyectos, proveer lecciones aprendidas a nuevos proyectos a través de las documentaciones finales, colaborar en la asignación de recursos compartidos y involucrarse en los procesos de inicio del proyecto. Hay que distinguir y tener muy claro la diferenciación entre lo que es proyecto y un trabajo operativo. Nos preguntamos en primera línea, ¿construir una casa es un proyecto o un trabajo operativo? ¿Qué será? Y si nos preguntamos, ¿hacer una pizza qué es? ¿Un proyecto o un trabajo operativo? Ya ustedes deben tener la clara respuesta de esto, ¿no? Recordemos que el proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Construir una casa es un proyecto. Tiene un comienzo, tiene un final. Aunque el que construya la casa por lotes, vamos a decir un sistema de urbanismo, donde se van a construir 100 casas de dos tipos de modelo, por ejemplo, es un proyecto, aunque haya repetición de casas, por decir algo, ¿no? Porque el proyecto en sí, si lo colocamos en otro lugar, viene a ser otro proyecto bajo otras características, bajo otros factores ambientales. Mientras que fabricar o construir o cocinar o elaborar una pizza es un trabajo operativo, que es efectuar permanentemente actividades que generan un mismo producto o proveen un servicio repetitivo. Ya cuando el trabajo se torna repetitivo, envasado, llenado, encapsulado, todo ese tipo de operaciones que lo que hacen es completar un trabajo final, se considera como trabajo operativo. Entonces tenemos el director de proyecto, o Project Management. Es el director de proyecto, se enfoca en alcanzar los objetivos del proyecto asignado y a ser proactivo para evitar problemas. Sin embargo, yo soy de los que pienso que el director de proyecto no está para solucionar problemas, sino para evitar que los problemas sucedan. Pero como los problemas siempre suceden, es inevitable en muchísimos casos, en muchísimos momentos, entonces tiene que tener las herramientas adecuadas para responder a esos problemas. Los directores de proyectos exitosos, por supuesto, son aquellos que tienen excelentes capacidades de coordinación general y comunicación, de una habilidad espectacularmente amplia, por supuesto combinado de sus conocimientos, su capacidad de gestión y sus habilidades interpersonales. ¿Cuáles serían las habilidades entonces de un director de proyecto? Entre las habilidades podemos mencionar primero que nada el liderazgo, es importante, trabajar en equipo, motivación, comunicación, toma de decisiones y conocimientos y negociación. Con esto terminamos entonces el tema 1 referente al marco conceptual en lo que es gerencia de proyectos. Nos vemos en el próximo tema referente a lo que es estructura organizacional. Gracias.